y hemos estado viendo que por dinero, por una ganancia deshonesta, han usado el evangelio y han usado la piedad o la vida en Cristo como una manera de enriquecerse, ¿no? Pero estaba pensando mucho con respecto a Asaf. ¿Tú recuerdas quién es Asaf? Asaf no era así como cualquier persona. Asaf principalmente era una de las figuras más influyentes en la época del rey David con respecto a la alabanza. Él era como el líder de alabanza en el tiempo de David. De hecho, muchos de los salmos, incluido el Salmo 73, que hoy repasaremos un poquito, fue escrito por Asaf. Era alguien como un tipo profeta, era un líder espiritual muy cercano a David, ¿no? Hacían cosas juntos David y él tenía este liderazgo, dirigía los coros, tocaba instrumentos musicales, cuerdas, etcétera. Hacía alabanzas. Recordemos que los salmos son canciones, son alabanzas. Entonces él era un compositor y tú lees los salmos y de pronto puedes decir, este salmista sí que, este sí era literalmente un salmista, alguien que componía salmos, ¿no? Y tú dices, wow, un salmista, pues seguramente es alguien que tiene una relación tan cercana con Dios que seguramente sus batallas o seguramente sus luchas no son las mismas que yo tengo todos los días. Sus descendientes, los descendientes de Asaf, son conocidos también, famosos por el nombre de Asaf. En la Biblia se menciona como los hijos de Asaf. Y su dinastía o su legado sirvió por mucho tiempo. Los hijos de Asaf siguieron siendo oficiales en el templo, levitas, sirviendo en el templo durante siglos, mucho tiempo. El legado que dejó Asaf fue muy importante, incluso después del exilio de Babilonia. Lo que él trabajó, lo que él hizo, lo que él dejó fue tan importante que sobrevivió a muchas de las dificultades o batallas mismas que pasó el pueblo de Israel. Sin embargo, este gran hombre de Dios, con todo esto que implicaba ser Asaf, ¿no? Con todo lo que implicaba ser el líder de alabanza famoso de su tiempo en ese entonces, escribe esto. Ve por favor a Salmo 73, versos 1 y 2. Recuerda un poquito el contexto de Asaf, quién era Asaf, y ahora pon atención en lo que dice el Salmo 73, verso 1 y 2. Versión Reina Valera, dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Empieza diciendo esto, algo que él tenía muy claro y que resalta en sus salmos y finalmente en el tiempo que él fue siervo del Señor. Dios es bueno y Dios es bueno para con su pueblo, pero dice, hay un contraste en lo que Asaf dice que es Dios y en lo que Asaf dice que es Él. Dice el verso 2, en cuanto a mí, Dios es bueno. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Más adelante vamos a ver cómo Asaf puntualmente menciona esta cuestión de los impíos, puntualmente hablando, ¿no? Él dice, casi estoy envidiando lo que hacen estas personas, estoy envidiando un poco el ver cómo prosperan estas personas que no sirven al Señor, que no han dedicado toda su vida a servir al Señor, que no se levantan temprano los domingos, ¿no? Y que quizá tienen una vida muy tranquila, alejada de Dios, y los veo prosperar, y los veo que se enriquecen, y los veo que tienen cosas, ¿no? Y haciéndolo un poco a nosotros, ¿qué pensamos nosotros, ¿no? Que de pronto quizá nos estamos esforzando por discipularnos, por trabajar, por servir al Señor, por servir a nuestra familia, por servir en casa, pero de pronto abrimos nuestro celular y vemos en las redes sociales que los malos están prosperando, ¿no? Que la gente que tal vez que tú consideras que no aman al Señor, de pronto los ves prosperar y de pronto ves a tu jefe pasando su fin de semana en Cancún, ¿no? Y tú con trabajos juntando todo para llegar al fin de mes, ¿no? Y tú de pronto dices, pues mi jefe no es necesariamente alguien que esté honrando al Señor. No es, ¿qué pasa por tu corazón cuando ves todas estas cosas?
Déjame decirte que lo que tú sientes y yo siento cuando veo esas cosas no es muy diferente a lo que sentía Asaf. Esta es una lucha humana, ¿no?, en la cual nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar y tener nuestras prioridades claras. Ahora sí regresa a 1 Timoteo 6. Vamos a leer versos del 6 al 8. Ten en mente lo que Asaf está diciendo, que sus pies por poco se resbalan, ¿no? Esta comparación que de pronto nos podría hacer dudar del amor de Dios o del propósito de Dios para nuestras vidas. Dice así el verso 6 de 1 Timoteo 6, dice: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Recordemos un poco qué es la piedad, ¿no? Porque dice el verso 5, de donde viene este capítulo, es un verso antes de lo que acabamos de leer. Dice el verso 5, de una vez vamos a leerlo. Dice así 1 Timoteo 6:5: constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, ¿no? Esos que a veces nosotros consideramos y que están alejados de Dios, etcétera. Y dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Este concepto de piedad es la palabra griega eusebia. La palabra eusebia tiene que ver tal cual con una vida centrada en Cristo. Una vida en la cual estás considerando al Señor en todos tus caminos. Una vida en la que tus acciones, tus hechos, tus actos, tus decisiones hacen evidente que has recibido, que hemos recibido el regalo de la salvación en Cristo Jesús a través del Evangelio, ¿no? Eso es la piedad. No es algo que yo hago y me esfuerzo para obtener la salvación, sino es algo que yo tengo una vez que he recibido la salvación, una vez que he recibido esto del Señor. Entonces el fruto es una vida centrada en Cristo. Ya no es una vida centrada en mí, en mis cosas, en lo que yo quiero, sino más bien en el Señor. Esta palabra eusebia denota el culto a Dios, la verdadera forma de adoración al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Cantamos al Señor, glorificamos al Señor y Él es exaltado en todo esto. Pero eso no es toda la piedad que podemos presentar o toda la adoración, ¿no? Esta es la adoración que hacemos como iglesia, como comunidad. Pero tú puedes adorar al Señor en tu casa, ¿no?, en tu trabajo, con tu vida, una vida que honre y glorifique al Señor en todas las cosas. Pues estos falsos maestros de los que viene hablando verso anterior, tenían una sola motivación para vivir en piedad. Y digo en piedad, y el apóstol Pablo lo está poniendo un poco entre comillas, ¿no? Porque en realidad está hablando de una falsa piedad, porque ellos no son personas que estén centradas en Cristo como lo estaremos viendo. Ellos tienen la piedad como un medio para obtener algo, no porque han obtenido la salvación de Cristo, sino esta aparente vida religiosa, ¿no? Porque algunas versiones, por ejemplo la NBI, traduce la palabra piedad como la verdadera religión. Lo explicamos hace tiempo, no sé si lo recuerdas. Yo sé que cuando nosotros oímos la palabra religión viene a nuestra mente un concepto de la idea equivocada de lo que es religión. Cuando Tito y cuando el apóstol Pablo y cuando la Biblia traduce la palabra piedad como la religión verdadera, es esta motivación, es este fruto que me lleva a tener una conducta, ¿no? Como ya decíamos, congruente con mi fe, ¿no? Pero estos hombres no usaban la piedad, sino esta falsa piedad era un medio para obtener ciertas ganancias. Y sabes que muy frecuentemente el cristianismo es presentado hoy en día de esa manera, como que el cristianismo o el evangelio es un medio para obtener lo que queremos, ¿no? Y muchas veces hay personas que con una intención totalmente tergiversada y equivocada predican eso, el famoso evangelio de la prosperidad. Si tú vienes a Cristo, Él te va a dar trabajo, empleo, vas a tener el carro último modelo, ¿no? Pero incluso muchas veces nosotros presentamos el evangelio de esa manera.
tal vez no malintencionada, pero muchas veces cuando hablamos del evangelio lo hablamos como un medio para obtener algo. Acércate a Cristo y Dios va a arreglar tu problema, ¿no? Acércate a Cristo y Dios te va a conseguir trabajo. Acércate a Cristo y tu matrimonio se va a salvar. Entonces el fin de ese evangelio no es conocer a Cristo y obtener la salvación a través de su muerte y resurrección, sino yo me acerco al evangelio porque hay trabajo, ¿no? Yo me acerco al evangelio porque se van a arreglar mis problemas del matrimonio. Y presentamos el evangelio como un medio de ganancia, no como la ganancia en sí misma, ¿no? Se presenta muchas veces este evangelio como un sinónimo de éxito personal, de felicidad, de una familia más fuerte, de una vida segura, cosas que definitivamente Dios hace. Dice el Salmo 3 que no olvides ninguno de sus beneficios. Él rescata del pozo tu vida, Él te corona de favores y misericordias. Por supuesto, estas cosas vienen de Dios y Dios puede hacer estas cosas. No estoy diciendo que estas cosas no pasen, Dios las hace. Pero nosotros no podemos usar el evangelio como si fuera un artículo comercial, ¿no? Ven y vas a obtener algo, como si fuera un trueque para arreglarle los problemas a las personas o para que ellos pudieran obtener algo. Muchas veces, muchas personas buscan o buscamos más las manos de Dios que su rostro. Eso quiere decir, muchas veces buscamos lo que Dios me puede dar antes de buscarlo a Él. Y entonces viene la desilusión, porque si yo me acerqué al evangelio para que mi matrimonio se arreglara y no se arregla, entonces ¿quién falló? Dios, ¿no? Si yo me acerco al evangelio para que Dios me dé trabajo y no consigo trabajo, entonces Dios se equivocó porque no me está dando trabajo. Pero te das cuenta que es un planteamiento equivocado del evangelio. El evangelio no es eso, este es un enfoque de ventas, mercadológico, ¿no? Quita el enfoque de Jesús mismo como un bien y pone en el centro lo que Dios puede hacer por nosotros o lo que Dios puede darnos. Y muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón en las bendiciones y no en aquel que bendice. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a venir como una añadidura. Muchas veces estamos buscando primero la añadidura, ¿no?, antes que a Dios. Pero la Biblia es clara, busca primero, la prioridad es una para el Hijo de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y que se establezca su justicia en tu vida, vivir una vida justa delante del Señor y todo lo demás va a venir. Pero nosotros no tenemos que andar buscando esas añadiduras, porque dice ahí el mismo verso en Mateo, Dios sabe de lo que tienes necesidad. Dios sabe que necesitas de comer. Dios sabe que necesitas alimento y abrigo, ¿no? Pero muchas veces nosotros estamos buscando estas cosas y como se nos presentó un evangelio en el cual Dios me va a dar todas las cosas, entonces me desilusiono. ¿Dios puede hacer eso? Repito, por supuesto que sí lo puede hacer. Pero el enfoque de un hijo de Dios o de un siervo de Dios no puede estar puesto en las cosas materiales, sino en Cristo mismo. No podemos ignorar a Jesús y centrarnos en las cosas que podemos recibir de Él. Segunda a Timoteo, ve por favor, segunda a Timoteo 3, 1, 5. Hablando de estos hombres que engañan y que usan el evangelio como un medio para obtener cosas, para obtener riquezas, para obtener dinero, puntualmente hablando. Segunda a Timoteo 3, verso 1, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hermano, quiero decirte que hoy estamos en los últimos días y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dicen otras versiones. Verso 2. Porque los hombres se dan amadores de sí mismos. ¿Te das cuenta quién está en el centro? Ellos mismos. No son personas que aman a Cristo o que aman a la iglesia de Cristo. Son personas que principalmente se aman a sí mismos. Y muchas veces nosotros
vamos a la iglesia, tomamos ciertas decisiones, pero no está Jesús en el centro, sino nos estamos amando a nosotros mismos como prioridad, Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿A quién aman estas personas? A los placeres, más que a Dios. Lo que Dios me puede dar, lo que Dios puede hacer por mí, lo que me haga sentir bien antes que Dios mismo. Y dice el verso 5, teniendo apariencia de piedad. El apóstol Pablo está describiendo a estas personas que de pronto tú las ves y dices, es un monstruo, ¿no? Traicioneros, desobedientes, calumniadores, salvajes, dice aquí. Está describiendo al ser humano, el corazón del ser humano. Pero dice que estas personas en medio de la iglesia, dice, tienen apariencia de piedad. Parece. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del llamado de David, por ejemplo, ¿no? Llega Samuel con Isaí y le dice, vengo a nombrar al próximo rey. Isaí le llama a Eliab, ¿no? Está bien grandote y fuerte, y es un soldado. ¿Y qué le dice Dios? ¿Te acuerdas? No, ese no es. Tú estás viendo lo que ven los hombres, pero lo que ve el Señor son los corazones. Hay personas que tienen esa apariencia y tú dices, wow, tiene apariencia de piedad, parece el gran siervo de Dios, es elocuente, me convence, dice, hace, tiene ciertas situaciones, tiene apariencia de piedad, pero dice, pero habiendo negando su poder, algo muy puntual, a tales evita. A tales evita. Hermano, no es falta de amor que cuando tú detectas a alguien que con apariencia de piedad tiene estas características, la cuestión de evitarlo no es una falta de amor, es una indicación de parte del Señor. Porque eso te puede llevar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice otra versión. Si tú estás relacionándote continuamente, definitivamente tus convicciones, tus costumbres correctas van a cambiar, se van a modificar. No es bíblico, pero dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Por eso la Biblia dice, a estos evita. Calvino decía esto. Él no solo prohibió a Timoteo que los imitara, sino que le dijo que los evitara como si fueran pestes dañinas. A pesar de que no se oponen al evangelio abiertamente, sino hacen una profesión de él, del evangelio, su compañía es contagiosa. ¿Te das cuenta? Son personas que quizá hablan del evangelio y pareciera que tienen una doctrina correcta. Sin embargo, estar con ellos no produce edificación. Timoteo decía, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de fe no fingida y de buena conciencia. ¿Cuál es el fruto de estas personas? ¿Cuál es el fruto que están trayendo? Dice, además, sigue diciendo Juan Calvino, además, si la multitud nos ve familiarizado con ellos, existe el peligro de que usen nuestra amistad para insinuarse a su favor. Por lo tanto, deberíamos esforzarnos en sobremanera para hacer entender a todos que somos muy diferentes a ellos y que no tenemos nada en absoluto en común con ellos. Un llamado del apóstol Pablo a que cuando distinguimos esto en alguien, no se trata de ir y con nuestra lupa, no se trata de eso, por supuesto, ¿no? Pero recuerdo a los nobles de Berea, ¿te acuerdas? Llega el apóstol Pablo a predicarle a Berea. Y después de haber pasado casi 3 años en Tesalónica, ¿no? Donde no hubo mucho fruto, donde no pasó nada, y estuvo Pablo ahí 3 años viviendo con ellos. De pronto llega a Berea y dice que los hermanos en Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque diligentemente iban a escuchar la enseñanza, escuchaban diligente, no escuchaban así como que, no.
escuchaban diligentemente, pero iban llegando a su casa a certificar que en efecto lo que les había dicho el apóstol Pablo estaba escrito en las Escrituras. De que en efecto el apóstol Pablo, aunque era el gran predicador, ¿no? Y la fama del apóstol Pablo, imagínate, llega a Berea, un lugar, una isla chiquita, sin muchas visitas, ¿no? De pronto llega el apóstol Pablo, pero no se quedaron así, sí. No, ok, sí, diligentemente lo recibo, pero llego a mi casa, abro la Biblia para ver si en efecto lo que me dijo el apóstol Pablo es cierto. Es importante que nosotros podamos discernir esas cosas y por supuesto la manera de discernirlas no es lo que sentimos, sino la manera de discernirlas es a través de la palabra del Señor, como estos nobles de Berea. Pero dice, 1 Timoteo 6, verso 6, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Hay un pero, está hablando de estas personas que usan la piedad como un medio de ganancia, la falsa piedad como un medio de ganancia. Pero ahora está diciendo el apóstol Pablo, dice la Nueva Biblia de las Américas, pero la piedad en efecto sí es un gran medio de ganancia. ¿Te das cuenta? La falsa piedad, estas personas las usan para obtener dinero. La piedad verdadera, en efecto, es una fuente de ganancia. Pero vamos a ver el contexto usamos mucho ese verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y lo usamos para atravesar la calle sin ver el semáforo, ¿no? O lo usamos para, todo lo puedo en Cristo para echarle pleito a alguien, ¿no? Ese no es el contexto. A veces usamos este verso para todo en la vida, ¿no? Pero ese verso tiene un contexto que hoy, con la ayuda del Señor, estaremos viendo. En efecto, la piedad es un gran medio de ganancia. La Nueva Versión Internacional traduce así este verso, 1 Timoteo 6:6, en la NBI dice, es cierto que con la verdadera religión, hablábamos de la expresión verdadera religión, se obtienen grandes ganancias. Pablo está diciendo esto, sí, la piedad es un medio de ganancia. La piedad va a traer beneficios a tu vida importantes, en contraste a la falsa piedad. La falsa piedad puede traerles dinero, pero el beneficio de la piedad, de la verdadera religión, como dice la Nueva Versión Internacional, produce una ganancia verdadera. Pero vamos a observar cómo es una ganancia, tiene una gran ganancia, pero hay una condicionante en esto. Dice 1 Timoteo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia, y dice ahí, cuando va acompañada de contentamiento. En efecto, la piedad va a traer beneficios a nuestra vida. Pero ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la condicionante para que haya ese beneficio en nuestras vidas? El contentamiento. Vamos a hablar de qué es esto. La palabra contentamiento es la palabra griega autekeia, la tienen ahí en su pantalla. Esta palabra contentamiento tiene un significado muy amplio. Habla de una condición de vida en la que no se necesita apoyo. Vamos a extendernos en esto. Una suficiencia ante la vida. Soy suficiente para afrontar tales cosas. Y una mente contenta con la situación. Literalmente significa sentirse o saberse suficiente para afrontar esto. En la antigua Grecia había algunas corrientes filosóficas de donde venían, por ejemplo, los cínicos y los estoicos, ¿no? Los estoicos, si tú has oído hablar un poquito de los estoicos, son aquellas personas o aquellos, por ejemplo, Séneca, y hablan mucho del estoicismo como una persona que puede afrontar todas las cosas, que tiene valor para que en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, ellos tienen la suficiencia para levantarse y para afrontar cada una de esas situaciones. Una persona era firme, un estoico era firme ante cualquier circunstancia exterior y
Un estoico era alguien alguien que tenía contentamiento en la antigua Grecia, era alguien que reaccionaba adecuadamente ante su medio, ¿no? Alguien que no se amedrentaba, alguien que no era temeroso, alguien que se sobreponía a las dificultades y las afrontaba. Eso es el estoicismo. A diferencia de los estoicos, ¿no? Que bueno, hay diferentes corrientes, no es un estudio de los estoicos, pero bueno, hay diferentes corrientes en este sentido, pero a diferencia de los estoicos o del estoicismo, donde se ocupa esta palabra contentamiento tiene esta connotación, porque Pablo la estaba escribiendo para la carta a Timoteo, estando en Éfeso, que tenía toda la influencia de la cultura griega. Entonces, ese es el contexto. Los estoicos usaban esta palabra, siguen usando esta palabra para afrontar la vida, para sentirse suficientes, para no quedarse caídos ante el dolor, ante la tempestad, sino para levantarse. Pero a diferencia de los estoicos, nosotros no tenemos la suficiencia en nosotros mismos, sino lo que nos hace suficientes es Dios. Jesús es suficiente. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? La NTV, si no me equivoco, dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pienso, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ok, Él es mi pastor y me va a proveer de todo lo que yo necesito. Pero la versión más adecuada, de acuerdo al original, es: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si Jehová es mi pastor, no es que Él me vaya a dar todo lo que necesito, sino si Él es mi pastor, en Él ya tengo todo lo que necesito, no necesito más. Jesús es suficiente. En Él está la suficiencia, como los estoicos, entre comillas, para afrontar las problemáticas, las dificultades, el dolor, las carencias. Vea segunda carta a los Corintios 5, versículo 5. Segunda a los Corintios 3, 5. Segunda a los Corintios 3, verso 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Alguien que vive en contentamiento no es el que dice: yo soy fuerte, soy poderoso, puedo afrontar cualquier situación. Alguien que vive en contentamiento dice: tengo al Señor y en Él tengo lo suficiente. No porque yo sea muy capaz. Mi competencia, dice el apóstol Pablo, proviene ¿de quién? De Dios. No de mí, no de mi capacidad, no de mi fuerza. No sé tú, hermano, pero si fuera por mis fuerzas, yo ahorita estaría acostado en mi cama y con mucha dificultad para levantarme, ¿no? ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque nuestra competencia viene de Dios, que nos ha alimentado, que independientemente de cualquier circunstancia de la vida, las carencias, las ausencias, hoy estamos aquí. ¿Porque somos muy fuertes y capaces? No, nuestra competencia viene de Dios, porque el Señor es el que levanta nuestra cabeza, dice el salmista. La NTV traduce esta expresión: nuestra aptitud viene de Dios. Si tú eres apto para levantarte todas las mañanas, irte a trabajar y afrontar a tu jefe que cuesta trabajo, es porque esa aptitud viene de parte de Dios. Si tú eres una mamá, tal vez que has tenido la ausencia de un varón en tu casa y has sacado a tus hijos adelante, y hoy tus hijos han salido y tal vez los ves bien y con todas las complicaciones, ahí están tus hijos, ¿no? Esa competencia y esa aptitud no te la da que eres una mujer empoderada, te la da Cristo. Es el Señor, es Jesucristo el que es nuestra competencia. Ahora ve a Filipenses 4, verso 11. Filipenses 4, verso 11. Nuestra competencia proviene de Dios, le decía el apóstol Pablo a los corintios. Ahora a los filipenses. Filipos era una región
La iglesia que estaba en Filipos pertenecía a una región que en otras cartas, por ejemplo a los Corintios, les llama las iglesias que están establecidas en Macedonia, ¿no? Unas iglesias donde estaba la iglesia de Filipos que tienen una característica importante que Pablo dice a los Corintios. Dice, tienen una profunda pobreza. Y se describe así. A quien le está escribiendo esto Pablo es a una iglesia que estaba en una profunda pobreza. Pero, como vemos ahí en Corintios, abundaba en las riquezas de su generosidad. La iglesia más pobre descrita en la Biblia era la iglesia de la que más se dice que abundaba en su manera de dar. Hermano, la carencia, si tu suficiencia es Cristo, la carencia no tendría que ser una limitante para dar. De hecho, bueno, vamos a leer Filipenses 4, verso 11. Dice, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estamos hablando del contentamiento, ¿no? Pablo dice, no les estoy pidiendo que apoyen, que ofrenden, porque le está hablando de la ofrenda, de dar. A una iglesia establecida en profunda pobreza, Pablo no le está diciendo, váyanse a formar a tal lugar que reparten despensas. A esta iglesia en profunda pobreza, Pablo les está diciendo, harías bien en dar. Y Pablo dice puntualmente, harías bien en apoyar mi ministerio. Y dice, por eso dice, no porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo era con una buena posición económica y social. Y por Cristo perdió todo y terminó solamente con unos libros y un capote en la cárcel. Pablo está diciendo, no te hablo porque tenga escasez, porque de verdad, yo me imagino a Pablo, el dinero no me importa. Yo puedo estar en la cárcel con un libro, o enfrentando a Félix, o en una barca, o en una isla después de haber naufragado. Pablo no le tenía miedo a la vida. ¿Sabes qué tenía Pablo? Dice aquí, he aprendido a contentarme. Así que si yo te pido que des, no es porque yo necesite. A diferencia de estos falsos maestros que buscaban el evangelio o la piedad como fuente de ganancia. Pablo decía, tu dinero, mira, a mí no me interesa. Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso dice el verso 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. El apóstol Pablo había vivido así. Sabía lo que era estar saciado, pero también sabía lo que era tener hambre, lo que era padecer por dinero. El apóstol Pablo no ignoraba esa situación. Pero ¿qué dice Pablo que hacía ante esa situación? He aprendido a contentarme. Acuérdate del concepto de contentamiento. Jesús es suficiente. No tengo. Jesús es suficiente. De tener abundancia como necesidad. Y en ese contexto, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para pasarse una calle sin hacerle caso a los altos. Sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en el naufragio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puntualmente el apóstol Pablo está hablando en este sentido. Así que el contentamiento del cual está hablando Pablo es más que una simple virtud. Se basa en la suficiencia provista por Dios. Nuestra aptitud viene de Dios. Pablo sé vivir en necesidad y sé vivir en abundancia porque soy muy capaz, porque soy muy fuerte, porque estoy preparado para eso. ¿Eso dijo Pablo? No. Sé vivir en pobreza y en abundancia porque todo lo puedo en Cristo. Hermano, nuestra suficiencia no somos nosotros mismos, no es nuestra capacidad, nuestra suficiencia es Cristo. Y tú y yo, hermano, hoy podemos decir esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos
independientes de tener o no tener dinero, o personas, o posición, o un lugar, porque si Dios es lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Si en Cristo tienes todo lo que necesitas, entonces ya no necesitas más, ¿no? Si Cristo de verdad es suficiente para ti, entonces no necesitas más. No. Ninguna otra cosa es suficiente por ser Dios suficiente. Ninguna otra cosa es necesaria. Hermano, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y con Él todo lo necesario. Vamos a ver más adelante a lo que Pablo le llama necesario, ¿no? Pero en Él tenemos estas cosas. Me recuerdo mucho unas palabras de mi madre hace, 30 años, no sé. Falleció mi papá y fue una muerte intempestiva, pues no esperábamos, ¿no? Tuvo un accidente automovilístico y un día estaba papá y a los 3 días ya no estaba papá, ¿no? Estuvo en coma un par de días y falleció. Y mi papá era, aparte de ser, por supuesto, el padre de familia, éramos una familia totalmente dependiente, aunque mi mamá trabajaba, la economía estaba basada en el trabajo de mi papá, ¿no? Y todo lo que un papá pues provee a su familia, ¿no? Y de pronto ya no estaba, ¿no? Yo tenía 18 años, mi hermana 17, mi hermano 22 años, acababa de casarse. Y mi mamá quedó sola para afrontar todo lo que la vida tenía y todo lo que la vida y Dios tenía para nosotros. Y recuerdo, creo que se los he contado, y recuerdo, mi papá falleció en diciembre, 22 de diciembre, Navidad y todas esas situaciones la época y todo. Y me acuerdo, era por ahí del 2 o 3 de enero, ¿no? Y se sienta en la mesa y está con las facturas, las cuentas, el recibo de la luz, había que pagar, ya sabes, principio de año, predial, todo lo que hay que pagar. Y me dice, siéntate, ahora tienes que saber esto, ¿no? Debemos todo esto, hay que pagar todo esto y tenemos 350 pesos. Y fue la primera vez que yo así sentí la vida como me caía en la cabeza, ¿no? Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, aquí estamos, gracias a Dios. Pero terminando ese primer año difícil de afrontar no solo la vida sin papá, sino afrontar la vida sin el sueldo de papá, ¿no? Sin el pago de las cosas que mi papá absorbía, todo eso. Después de pasar un año, llegó otra vez diciembre, ¿no? Y estábamos en una reunión familiar de Navidad. Y estábamos hablando, reflexionando, y le preguntan a mi mamá, ¿qué aprendiste este año? Y creo que pudo haber contestado miles de cosas en ese año difícil. Pero las únicas palabras que dijo mi mamá después de ese año sin papá es decir, Jesús es suficiente. Jesús es lo único necesario. Palabras que me sellaron y hoy las tengo en mi mente como una de las grandes lecciones que mi madre me ha dado y que es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Jesús es suficiente. No importa que no esté el sueldo, no importa que haya que afrontar todos estos gastos y tengas 300 pesos para hacer todos los pagos. Hermano, créeme. Bueno, no me creas a mí, créele a la Biblia. Pero yo por eso te hablo de mi testimonio. Y yo te puedo decir, hermano, Jesús es suficiente. Jesús es todo lo que necesitas. Ve por favor al Salmo 73, verso 25. Regresemos a Asaf. Ya sabemos que el corazón de Asaf, empezábamos leyendo, que de pronto casi se desvía, casi se resbala.
diciendo que había tenido envidia de los arrogantes y de aquellos que habían alcanzado las riquezas. Asaf confiesa que había tenido envidia de los arrogantes y de los que habían alcanzado riquezas. Pero Asaf da una conclusión en los versos a partir del 25. Salmo 73, 25, Reina Valera dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti. Imagínate a Asaf viendo las riquezas de los arrogantes. Y después de hacer un análisis, una reflexión, llega a la conclusión: sí tienen todo esto, pero no lo quiero. Sí, veo en Instagram que mi jefe está en Cancún y yo tengo trabajos para terminar la quincena. Pero ¿sabes qué? No lo quiero. ¿Sabes qué es lo que más anhelo? Decía Asaf. Fuera de ti, le dice el Señor, fuera de ti no quiero nada. Hermano, Jesús es suficiente. Si de verdad estuviéramos con este deseo al cual después de la reflexión llega Asaf, después de haber envidiado, ay, ellos tienen y yo no, después de venir con el Señor y abrir nuestro corazón y decirle al Señor: sí, Señor, casi me resbalo y estoy enviando un montón a mi jefe o a mi hermano o a la persona que está al lado mío que parece que le va bien. Pero después de esto, Asaf dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Verso 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, y dice aquí, y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuál era la porción de Asaf? No estaba pensando en la herencia, no estaba pensando en su legado, no estaba pensando en todo su trabajo y que iba a resultar en una buena jubilación. Mi porción es Jehová. Mi porción, Señor, eres tú. Verso 27: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Sabe de la consecuencia que de todas maneras van a tener estos impíos, estos perversos, llenos de riqueza, pero que van a perecer y que van a ser destruidos. El verso 28 dice: pero en cuanto a mí, ¿te acuerdas lo que decía al principio? En cuanto a mí, casi me deslizo, ¿no? Dios es bueno. En cuanto a mí, estoy envidiando un chorro a los ricos. Pero ahora dice, verso 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Ahora, en cuanto a mí, lo único que quiero es acercarme al Señor, estar con el Señor. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Estoy seguro que has estado en la presencia de Dios, estoy seguro. Y por supuesto no se trata de lo que sientes, porque el Señor está aquí, lo sientas o no lo sientas. Pero el Señor, con todo, creo que a todos de una u otra manera nos ha regalado el poder experimentar su presencia. El contentamiento y la suficiencia que nos da estar en la presencia de Dios. Y hermano, cuando tienes eso, de verdad, todo lo demás queda opacado. Fuera de ti nada deseo. El apóstol Pablo dice: por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a causa de Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por fe en Jesucristo. Tantas veces nosotros decimos: tengo a Dios, pero tengo a Dios, pero no tengo a esposo. Tengo a Dios, pero perdí el trabajo.
Tengo a Dios, pero, o sea, siempre o muchas veces anteponemos. O sea, sí tengo a Dios, pero, ¿qué quiere decir esto? No es suficiente. No está siendo suficiente para nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. Por ese anhelo que tenemos de bienes materiales. Vemos prosperar, vemos que alguien tiene, vemos que alguien se compró un carro, se compró una casa, trae un nuevo celular, ¿no? Y tú así como que la espinita aquí, ¿no? Y cada vez que ves que alguien estrena algo, es como un dolor de panza, ¿no? ¿No? Y dice, ¿por qué yo no? Hermano, busquemos nuestra suficiencia en Dios. Solo podemos encontrar ese contentamiento cuando nuestros corazones están arraigados en las cosas eternas, no en las cosas materiales. Necesitamos un arraigo en las cosas eternas, cambiar nuestra perspectiva. Más adelante lo veremos, pero Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, diles que no pongan su esperanza en las riquezas porque terminan. Un día las tienen y al otro día podrían no estar. ¿Te acuerdas cuando fue la caída de la bolsa en Wall Street? No recuerdo ni qué año, o sea, no me acuerdo muy bien las condiciones, pero la cantidad de suicidios que hubo, de gente rica, gente millonaria. ¿Y sabes qué pasó con los pobres? Pero órale, ¿no? O sea, no tenía nada que perder, pues, ¿no? Y ricos suicidándose porque perdieron sus cosas. Necesitamos una perspectiva eterna, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Hablando de griegos, Epicúreo, este gran filósofo griego, cuando le preguntaron qué era el contentamiento, porque recuerda, es un término que los griegos usaban mucho y que Pablo aplica aquí. Epicúreo decía, no añadir más a las posesiones del hombre, sino quitar de sus deseos. No añadir más a lo que ya tienes. El contentamiento es quitar de tus deseos. Hermano, ¿quieres el iPhone 17? Estaría padre que no estuvieran nuestros deseos. Puedes vivir sin el iPhone 17. Puedes vivir, o sea, no se trata de que, o sea, entre más posesiones tengas, o el tener posesiones no va a implicar que tengas contentamiento. Rockefeller, este gran magnate, dijo esto: he hecho millones, pero no me han traído felicidad alguna. Hermano, no necesitas dinero para ser feliz. Alguien rico, una de las personas más ricas que ha existido, dijo: he hecho millones, pero no me han traído la felicidad. No había contentamiento en él, con todo el dinero que tenía. Henry Ford, ¿no? Este inventor y que de pronto igual se convirtió en un gran empresario por sus inventos y su desarrollo en la industria automotriz, etcétera. Él dijo, era más feliz haciendo un trabajo mecánico. Imagínate. Ya después de tener sus empresas, él añoraba el trabajo cuando se estaba ensuciando las manos con aceite, haciendo sus diseños, haciendo mecánica, pues, dice. Henry Ford dijo, era más feliz haciendo el trabajo mecánico. Hermano, el Eclesiastés dice, el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. Entre más tengas, más vas a necesitar. Y hermano, nunca va a ser suficiente. Ganas 4,000 pesos al mes, te lo van a aumentar a 6,000 y sabes que de todas maneras no te va a alcanzar. Y te van a aumentar a 15 y sabes que de todas maneras no te va a alcanzar. Pregúntale a Rockefeller, pues, ¿no? La suma de bienes, hermano, no va a traer contentamiento a tu vida.
En efecto, hay personas en la Biblia que han tenido muchos bienes, ¿no? Abraham, David, en efecto. Pero el punto es, ¿dónde está tu corazón? ¿Su contentamiento era esos bienes o la presencia del Señor en sus vidas? Job decía, Job, alguien rico que tenía todo y después es tocado por Satanás y pierde todo, sus hijos, sus riquezas y todo. ¿Y qué dice Job? ¿Vamos a reclamarle a Dios? Es que Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito por siempre. ¿Por qué? Porque desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy a ir. O sea, no te vas a llevar nada. Si no tienes contentamiento, hermano, con la mucha o poca riqueza que tienes hoy, no lo vas a tener teniendo más. Eso es definitivo. Porque para un hijo de Dios el contentamiento debe ser hallado en Cristo. Jesús es suficiente. Y entonces poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que a diferencia de los estoicos, quienes tenían su suficiencia en ellos mismos, nosotros decimos, yo todo lo puedo en Cristo. Si tengo a Cristo, no necesito. Fuera de ti, nada deseo en esta vida. Tengo a Cristo, tengo al Señor. Hay una alabanza, una canción que un cantante que se llama Santiago Benavides, no sé si lo conozcas, habla de la iglesia de Juan, se llama, si no me equivoco la canción. Y dice, hace una alusión, bueno, es a la iglesia de Juan y otra de un hombre que toda su riqueza estaba en su Biblia vieja y destruida que tenía, y que iba a todos lados, y que era la persona más feliz predicando el evangelio con su Biblia viejita. Y esta iglesia que describe en otra canción, la iglesia de Juan, ¿no? Sus congregantes son dos personas que inhalan tiner en el parque, ¿no? Y la alabanza la hacen unos pajaritos que se ponen a cantar, ¿no? Y es plena, porque hermano, no necesitamos más. Si no puedes alabar a Dios en un parque acompañado del canto de los pajaritos, no lo vas a poder hacer en una iglesia con la multimedia. No nos engañemos. Nos gustaría tener multimedia, que sí, estaría padrísimo, pero no es nuestra prioridad. Si no alabamos a Dios, si no la adoramos, si no tenemos una vida centrada en Cristo, con lo que hay hoy, hermano, no esperes a que las cosas cambien para hacerlo. No esperes a tener una vida en contentamiento para cuando tengas dinero, o para cuando tengas esposo, o para cuando tengas o regresen tus hijos. No, ese contentamiento, si no lo encontramos en el Señor, hermano, nada nos los va a dar. O sea, si Cristo no es suficiente, hermano, ¿qué va a ser suficiente? ¿Qué va a ser suficiente? Si Cristo no es suficiente para ti, si ver a Cristo, si saber que el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, envió a su hijo unigénito, y verlo en una cruz clavado por amor a ti, si eso no te da contentamiento, hermano, no te va a dar contentamiento absolutamente nada. John MacArthur dice, estar centrado así en las posesiones temporales como para perder las riquezas eternas es el colmo de la necedad. Estos hombres, carentes de entendimiento, usaban la piedad para obtener una ganancia material. Por eso John MacArthur dice, estar centrado en las posesiones temporales y perder las posesiones eternas por estar centrado en las materiales, dice John MacArthur, es el colmo de la necedad. Es muy necio. Es muy necio. Es como, ¿has visto esos experimentos que hacen con niños, no? Que les dicen, te dejo aquí un dulce, pero si te esperas 15 minutos, te voy a dar una bolsa de dulces. Te dejo aquí el dulce, no te lo comas. Si te lo comes, pues ya es tu dulce. Pero si te esperas 15 minutos, te voy a dar una bolsa. Y se van y los dejan solo. Sí o sí, los niños se comen el dulce.
Están centrados en lo que tienen ahí y no en lo que viene. Dice el autor de los Hebreos que Cristo, por el gozo puesto delante, pudo enfrentar las dificultades, tal contradicción de pecadores, dice puntualmente hablando, ¿no? Por el gozo puesto, por lo que sabía que venía adelante, por la esperanza que tenemos adelante, hermano. Regresa 1 Timoteo 6, verso 7. Primera carta a Timoteo 6, 7. ¿Cuál es la razón? Primera carta a Timoteo 6 dice así: porque nada hemos traído al mundo y así que nada podemos sacar de él. El clásico ejemplo de que pues no vaya a ir en camión de mudanzas cuando nos vayan a enterrar, ¿no? O nunca hemos visto atrás de una carroza fúnebre un camión de mudanzas, ¿no? Donde se lleva todas sus cosas, ¿no? ¿Cómo se va? Si mucho, con un trajecito más o menos para que se vea arregladito, ¿no? Pero si mucho, ¿no? Nada hemos traído al mundo y ¿sabes qué? Nada vamos a poder sacar de él. Pero imagínate, la Biblia dice que vivamos con una perspectiva eterna y que hagamos tesoros en el cielo. No te vas a poder llevar nada, pero ¿sabes qué? Con los bienes materiales hoy sí puedes sembrar en lo eterno. O sea, sí te lo puedes llevar invirtiéndolo en lo eterno por adelantado. No cuando lo acaparamos, no cuando lo queremos. 1 Timoteo 6, 17, ahí mismo, ya lo mencionábamos. En su momento llegaremos a él, pero nos va a ayudar mucho este verso. 1 Timoteo 6, verso 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, más bien en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y dice que echen mano de la vida eterna. ¿Sabes cómo con los bienes materiales puedes invertir? Y si te los puedes llevar a la eternidad, no acumulándolos, no teniendo una cuenta en el banco que se sume, no mandando a hacer como este hombre rico que había prosperado y dice: uy, he prosperado mucho, voy a mandar a hacer graneros porque ya no tengo ni dónde poner las cosas. ¿Y te acuerdas qué le dicen? Necio, en la noche vienen por ti y has puesto toda tu esperanza en las riquezas y en la eternidad. Pobre. Hermano, ¿qué dice aquí? Echa mano de la vida eterna. ¿Cómo? Siendo dadivoso, siendo generoso, haciendo buenas obras. Que repito, las buenas obras y el ser dadivoso no es privativo de los ricos, hermano. A veces creemos: pues cuando tenga lo doy, pues él lo da porque tiene, ¿no? No, ¿sabes quién da? El que tiene la intención de dar y la convicción de parte de Dios de hacerlo. No es una cuestión de no tener recursos o de no tener, porque con todo puede ser ricos en buenas obras, ¿no? Pablo, cuando vimos lo de las viudas, ¿te acuerdas? Pablo le dice: una viuda puede ser ayudada por la iglesia, eso, pero dice: pero checa su testimonio. ¿Sirve? ¿Le está sirviendo a sus hermanos? Ok, a lo mejor una viuda no tiene capacidad. En ese entonces una viuda no podía trabajar, el contexto histórico hoy es diferente, pero en ese contexto una viuda no podía trabajar, no había trabajos para. Entonces sí era muy difícil que una viuda pudiera sola, ¿no? No había pensiones o esas cosas, pues, ¿no? Era muy difícil que una viuda pudiera hacerlo. Y por eso le dice: la viuda que en verdad es viuda, o sea, que no tiene ni hijos, que no tiene nietos, la iglesia la apoya, pero checa, le dice Pablo a Timoteo, sirve a los demás, ayuda. Hermano, no solo necesitas riquezas para poder hacer algo por alguien. ¿Qué tanto estás sirviendo a tus hermanos? Si no lo haces hoy, hermano, no te esperes a que haya mucho para que lo hagas. ¿Sabes qué? No lo vas a hacer.
aunque tengas. El punto es, hablando de los ricos, hablando de estas personas, ok, tengo riqueza, tengo ciertas cosas, ¿es malo? No. Es malo que trabaje y me esfuerce y tenga el producto de mi trabajo y me pueda comprar el iPhone 17 o una casa ¿Es malo eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero hermano, ¿tu identidad está basada en eso? ¿Tu identidad está basada en lo que tienes? Entonces ese es el verdadero problema, ¿no? ¿Dónde está anclada tu esperanza? ¿En las riquezas? ¿O podrías no tener nada? Un gran hombre de Dios tenía una casa grande en los 1800, se me olvidó el nombre, o puntualmente quién era. Tenía una casa grande en Estados Unidos, no, en Europa, no recuerdo exactamente. Y él estaba comiendo en un lugar y de pronto llegan corriendo con él y le dicen: se está incendiando tu casa. Y una casa enorme, grande, una pérdida total, estaba en llamas su casa. Y comía. Se está incendiando tu casa. Y seguía comiendo. ¿Qué? No vas a hacer nada, es tu casa, se está quemando. Es de Dios. Si se le incendia, pues ya él sabrá que es su casa, pues. Y él, ¿yo qué voy a hacer? Y yo voy a vivir donde Dios diga que viva, ¿no? O sea, no necesito esa casa enorme, porque sin duda duele más perder un iPhone 17 que un Nokia de la Viborita, pues, ¿no? O sea, si pierdes el Nokia de la Viborita, bueno, pues, si pierdes el iPhone, o sea, esa riqueza trae dolor. ¿Dónde está anclada nuestra esperanza, no? ¿Dónde está anclado? ¿Qué pasa cuando pierdes algo? ¿Qué pasa cuando se raya tu carro, no? ¿Qué pasa cuando se te cae el iPhone 17? Te duele hasta la entraña, ¿no? ¿Dónde está basada nuestra esperanza? 1 Timoteo 6, verso 8, termina esto diciendo: si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos, dice. Este es el contentamiento. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo necesario para vivir? Dice Pablo: si tenemos que comer y con qué cubrirnos, eso es suficiente, hermano. No necesitamos más. Más adelante le dice a los ricos de este siglo: diles, ¿qué es un rico? Alguien que tiene un poco más que alimento y abrigo. Si tú tienes un poco más de alimento y abrigo, hermano, eres rico. Eres rico. Porque lo único que necesitarías para vivir, la palabra abrigo no solo, o no está hablando de un abrigo, o no se está hablando de ropa. Está hablando de un lugar donde vivir, de donde abrigarte, de donde resguardarte. El alimento está hablando de víveres, lo que necesitas para comer. ¿Qué necesitamos? Pues víveres y ropita, ¿no? Para no caer frío y un lugar donde abrigar. Y si tenemos hermano, eso dice aquí, con eso estemos contentos. El problema, hermano, no es querer suplir las necesidades. Trabaja, esfuérzate. Al final hablaremos un poco de eso. Sino más bien el deseo de bienes, porque estoy satisfecho con lo que ya tengo. Ese es el problema. No el querer suplir mi necesidad. Yo quiero suplir mi necesidad. Yo quiero que mis hijas vistan, ¿no? Yo quiero que tengan escuela, y si tienen una computadora para hacer sus trabajos, yo quiero que mis hijas tengan eso, y trabajo, ¿no? Y busco que ellas tengan sus necesidades resueltas y que en casa haya alimento y comida, ¿no? El problema no es querer suplir las necesidades, sino que el sentimiento o el sentido de insatisfacción es lo que te lleve a querer las cosas, ¿no? No se trata que quieras algo más. O sea, hoy quiero comí frijoles, pero pues ya quiero un bistecito, ¿no? Pues si puedes, ve por tu bistecito, te lo comes y disfrútalo. Pero eso no se trata de cuando haya frijolitos, oh, qué mal, tengo frijoles y no tengo un bistec. O sea, cuando tienes frijoles, pues cómete tus frijolitos, alegre, pues. Ese es el contentamiento. No la insatisfacción que te lleva, fulanito está en el restaurante, fulanito fue al Vips, fulanito.
Estoy en mi casa con mis quesadillas de papa y feliz. Están suplidas mis necesidades. Está suplido. Eclesiastés 5, verso 10, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 5, 10 dice así: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo, dice aquí. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Verso 12, la gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Estos ricos preocupados por todo, ¿no? ¿Cómo duermen, no? Hay muchas cosas en juego cuando pierdes mucho, ¿no? Pero dice que Eclesiastés, la gente trabajadora siempre duerme bien. Que ahí fui a trabajar, llegué, cené mi cornflakes. Bueno, ya es fresa, ¿no? A veces ni. Pero bueno, cené rico, pues. Me voy a dormir, no tengo ningún problema, ya comí. Tengo una camita. Me voy a la cama y esto es suficiente por hoy. Es lo que Dios quiere que hoy tenga. Si tienes para cenar, no sé, más, y está bien, pero el punto no es que nuestra identidad y nuestra satisfacción sean los bienes materiales, ¿no? Hablando de este rico, ¿no? Lucas 12, verso 20, dice así: pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. También, hermano, no se trata, y no quisiera que nos confundamos. El contentamiento no es sinónimo o no es pretexto para la inactividad o a la falta de trabajo. O sea, ya estoy contento lo que tengo, entonces ya me quedo rascando la panza. Pablo, el que hablaba del contentamiento, el que le decía a Timoteo del contentamiento, se levantaba temprano, fundaba iglesias, sufría naufragios, viajaba, hacía, o sea, no tenía un día tranquilo, pues. No, estoy contento. Pues. Él sabía dónde estaba su identidad y definitivamente su ardua labor. Pablo, el contentamiento en Pablo no lo hizo pasivo, sino todo lo contrario. El contentamiento en Pablo no lo hizo pasivo, lo hizo imparable. No tomó el contentamiento como para, ya me quedo en casa, sino, estoy contento con lo que tengo, pues a trabajar por el Señor, pues a darle, pues a servir, a hacer, necesito predicar. Ya fue predicado Jesucristo en esta región, ahora me voy a esta región. Imagínate, Pablo llegó a decir, todo lo que Dios me encargó, ya lo hice. Y ya como ya terminé, una vez que pase a Jerusalén, voy a ir con mis amigos de Roma para verlos. O sea, no era pasivo, ¿no? Había terminado todo el encargo de Dios. Hermano, tú y yo podremos decir, todo lo que Dios me dijo que hiciera, ya lo hice. ¿Podríamos decir eso? Ya terminé, Señor. Ahora ya voy a ir a ver a mis amigos porque, Señor, mira esto. Le rindo cuentas a Dios y, Señor, me mandaste a hacer esto, y todo esto ya está. La lista, aquí está. ¿Qué onda? ¿Hay chance de ir a ver a mis cuates en Roma? ¿No? Repito, el contentamiento en Pablo no lo hizo una persona pasiva o lenta o no trabajadora, sino lo hizo todo lo contrario. La verdadera piedad nos lleva a una vida diligente, una vida trabajadora, pero libre de codicia. Ese es el punto. Me esfuerzo, trabajo, lucho. Porque para mí el vivir es Cristo, no el dinero. ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por dinero? ¿Por dinero? O sea, ¿será nuestra prioridad de nuestro trabajo de un hijo de Dios? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, definitivamente. Aquel que, si no tienes hambre, hermano, pues si no trabaja, pues no comas, ¿no? Dice la Biblia, el que no trabaje,
pues que tampoco coma. Pero nosotros vamos a trabajar no prioritariamente para obtener dinero, porque dice la Biblia que Dios sabe de qué tienes necesidad y que Dios va a suplir todas esas cosas. Si bien el trabajo es un medio para obtener la bendición de Dios y poder suplir mis necesidades, mi prioridad no es dinero, mi prioridad es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad de un hijo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, y por eso me esfuerzo, y me esfuerzo más que todos, y lucho más que todos. Y Pedro y Juan y todos ellos llegaron antes que yo y anduvieron con Cristo. Y tienen una posición que Pablo podría envidiar. Pero Pablo decía, pero yo me esfuerzo más que ellos. Y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y trabajo, y me esfuerzo, y lucho en contentamiento. Pablo no lo hacía por los bienes. Por eso decía, no lo digo porque tenga escasez. Ve por favor para terminar a Hechos 20, verso 33. Hechos 20, 33. Palabras del apóstol Pablo, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Se esforzaba, trabajaba y luchaba, no por dinero. Verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba, hacía tiendas. Y no solo trabajaba para suplir sus necesidades, y no solo trabajaba por su ministerio. Dice aquí que antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario para mí y a los que están conmigo. Pablo trabajaba no solo para él, sino tejía tiendas para suplir las necesidades incluso de los que estaban con él. ¿Te das cuenta? No es falta de diligencia. Pero no he codiciado ni plata ni oro. No trabajo por dinero. Trabajo para suplir mis necesidades, y no solo las mías, sino para suplir las necesidades incluso de alguien más. Verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Para qué trabajaba Pablo? ¿Para acumular riquezas para él? No, para ayudar a los necesitados. Ese es el propósito, hermano. El trabajo no es, nosotros a veces creemos que la bendición de Dios, es la bendición para mí y ya Dios me la dio para mí. No, nosotros solamente somos un canal. Si Dios te bendice, para ayudar a los necesitados. Es una mala señal, hermano, cuando no tenemos para poder ayudar. Sí, es un termómetro. Si tú ya no tienes lo suficiente como para ayudar a un necesitado, porque ya dijimos que incluso un necesitado tendría la posibilidad de dar y de ayudar y de servir, ¿no? Si tú ya no tienes la capacidad de que con tu trabajo puedas dar, puedas compartir, ese es un termómetro para saber que las cosas no están bien. Ese es un termómetro de que no tenemos contentamiento, que estamos buscando el bien, el producto de mi trabajo para mí y después para mí. Más termina el Señor diciendo, Jesús dice, Pablo mencionando las palabras de Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Te das cuenta? Es más bien un corazón libre de competencia. Trabajaba y se esforzaba para obtener cosas. ¿Pero porque quería acumular para él? No, él sabía algo. Es mejor, es más bienaventurado, es mucha más bendición dar que recibir. Y para eso trabajaba el apóstol Pablo. Hermano, inclina tu rostro y terminamos orando. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque has mostrado tu gracia, tu misericordia, Señor, en todo y por todo, Señor. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, Dios. Has suplido todo lo que necesitamos y eso es bueno, Padre. Has suplido para cada una de nuestras necesidades, bendito Señor. Y gracias porque hasta hoy hemos comido, Señor. Y estamos aquí porque hemos comido, Señor. Y estamos aquí porque tenemos algo que vestir, Dios. Gracias. Eso viene de tu mano, Dios.
Pero que, Señor, hoy nosotros podemos entender y tener la claridad y el contentamiento, Señor, de poder decir: fuera de ti nada deseo en esta vida, Señor. No es porque tenga o porque no tenga. No es porque tenga ciertas posibilidades o no las tenga, Señor. Porque mi identidad no está en las cosas que tengo, y mi vida piadosa, mi vida que busque agradarte, el fruto de una vida impactada por el Evangelio, no es para obtener la solución de mis problemas o para obtener dinero, o no es para obtener las cosas que suplen mis deseos, Señor, sino son para que tú seas glorificado en todo y por todo, Dios. Gracias te damos por tu bondad, por tu amor inagotable, bendito Padre. Te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y hermano, hoy tenemos